Desde su fundación en el año 625 a.C. hasta su eventual caída en el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano no solo conquistó vastas extensiones de tierras, sino que también integró una amplia variedad de culturas y civilizaciones en su seno. La influencia de estas diversas culturas se manifestaba en numerosos aspectos de la vida cotidiana, desde la producción y uso de lámparas hasta la elaboración y distribución de aceite por todo el imperio. En el siguiente vídeo, exploraremos de manera más detallada la fascinante trayectoria de la antigua Roma, desde sus humildes inicios hasta su ascenso como un poderoso imperio que dominaba gran parte del mundo conocido. Roma misma surgió alrededor del año 625 a.C. en las regiones de la antigua Italia, que hoy conocemos como Etruria y Lacio. Se dice comúnmente que la ciudad-estado de Roma tuvo sus inicios con aldeanos provenientes del Lacio que se unieron a colonos de las colinas circundantes en respuesta a una invasión etrusca. La razón detrás de esta unión inicial no está completamente clara. Algunos argumentan que fue una medida de defensa ante la amenaza etrusca, mientras que otros sugieren que podría haber sido una respuesta a la imposición del dominio etrusco sobre la región. Sin embargo, según las evidencias arqueológicas, alrededor del año 600 a.C., tuvo lugar un importante cambio y proceso de unificación en la zona. Este acontecimiento marcó un hito significativo en la evolución de Roma, probablemente allanando el camino para su desarrollo posterior como una ciudad verdaderamente establecida. El primer periodo de la historia romana, conocido como el período de los Reyes, abarcó desde la fundación de Roma hasta el año 510 a.C. Durante esta etapa, Roma, bajo el liderazgo de 6 reyes sucesivos, experimentó un crecimiento tanto militar como económico notable. Hubo un aumento en las fronteras físicas, el poder militar, la producción, el comercio y la riqueza, que incluía la fabricación y uso de lámparas de aceite. Desde el punto de vista político, este periodo marcó el surgimiento incipiente de la Constitución romana. La caída del dominio monárquico llegó con el debilitamiento del poder etrusco, lo que dio paso al advenimiento del periodo republicano en Roma. En el año 510 a.C., Roma inició su fase republicana, abandonando así el gobierno monárquico. Los romanos introdujeron una innovadora forma de gobierno en la cual las clases privilegiadas, representadas por los senadores y los caballeros, ostentaban el poder. No obstante, en momentos de crisis, se podía designar a un dictador para tomar el mando. En el año 451 a.C., los romanos establecieron las 12 tablas, un código de leyes exhaustivo que regulaba tanto los asuntos públicos como los privados y políticos. Durante el periodo republicano, Roma continuó su expansión territorial, consolidando su dominio sobre toda la península itálica para el año 338 a.C. Las guerras púnicas, que tuvieron lugar entre los años 264 y 146 a.C., junto con una serie de conflictos en Grecia, desempeñaron un papel crucial en la ascensión de Roma como una potencia dominante. Estos enfrentamientos permitieron que Roma conquistara y consolidara su control sobre ciudades estratégicas como Cartago y Corinto, asegurando su posición como la principal potencia marítima y terrestre en el Mediterráneo y en las regiones circundantes. Sin embargo, poco después de estas victorias, la política interna de Roma cayó en la inestabilidad y el caos. El descontento generalizado y las disputas entre facciones llevaron a una serie de conflictos internos y guerras civiles. En este escenario turbulento surgió la necesidad de un líder fuerte para restaurar el orden. Fue así como Cornelio Sila fue elegido dictador, ejerciendo el poder de manera autoritaria desde el año 82 hasta el 80 a.C., en un esfuerzo por estabilizar la república. A pesar de los esfuerzos de Sila, su renuncia en el año 79 a.C. no logró resolver los problemas subyacentes. La república volvió a un estado de agitación política, con rivalidades políticas y conflictos internos aún latentes. Aunque Roma mantuvo su estructura republicana durante más de medio siglo, señales de transición hacia el imperialismo comenzaron a surgir alrededor del año 60 a.C.
indicando cambios significativos en el horizonte político y social de la República Romana. Cuando Julio César ascendió al poder, en el año 51 a.C., protagonizó una de las conquistas más emblemáticas de la historia romana al someter la Galia céltica, ampliando así los límites del imperio más allá de las fronteras tradicionales del Mediterráneo. Aunque el Senado seguía siendo la institución gubernamental principal en Roma, su autoridad se veía paulatinamente debilitada por la creciente influencia de Julio César. Sin embargo, el destino de Julio César tomó un giro inesperado cuando fue asesinado en el año 44 a.C., desatando una crisis política sin precedentes en la República Romana. Su sucesor designado, Cayo Julio César Octaviano, más conocido como Octavio, se vio obligado a lidiar con el legado de su predecesor mientras emergía como una figura de autoridad en la intrincada red política de Roma. La cogobernancia entre Octavio y Marco Antonio, otro líder destacado de la época, marcó un periodo de turbulencia y competencia dentro de la élite romana. Sin embargo, el destino del imperio cambió nuevamente cuando, en el año 31 a.C., las fuerzas de Octavio lograron una victoria decisiva sobre Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio, lo que condujo a la conquista de Egipto por parte de Roma. La muerte de Marco Antonio y el suicidio de Cleopatra dejaron a Octavio como el gobernante indiscutible de Roma, consolidando su posición como el primer emperador de facto del Imperio Romano y marcando el comienzo de una nueva era en la historia de Roma. Octaviano asumió el título de Augusto, marcando así el inicio de una nueva era en la historia de Roma, al convertirse en el primer emperador del imperio. El período imperial de Roma se erigió como la culminación de una evolución política y social que transformó el paisaje de la antigua república en un sistema de gobierno autocrático. Durante este largo período, que se extendió desde la ascensión del primer emperador en el año 31 hasta la caída de Roma en el año 476 d.C., la ciudad experimentó una serie de transformaciones significativas. En sus primeras décadas, el imperio floreció bajo la estabilidad y el liderazgo firme de los emperadores, lo que permitió la expansión territorial, la promoción del comercio y la prosperidad general. En su apogeo, en el año 117 d.C., el imperio romano abarcaba vastas extensiones de tierras que se extendían por 3 continentes, desde las regiones de Asia Menor hasta el norte de África y gran parte de Europa. Esta expansión trajo consigo una riqueza cultural y económica sin precedentes, así como también desafíos logísticos y administrativos para la gestión de un territorio tan vasto. Sin embargo, con el paso del tiempo, el imperio comenzó a enfrentar presiones internas y externas que socavaron su estabilidad. En el año 286 d.C., la división del imperio en las partes oriental y occidental reflejó las crecientes tensiones políticas y militares que surgieron entre las diferentes regiones y facciones. El imperio occidental, en particular, sufrió el embate de las invasiones bárbaras, con incursiones góticas que desestabilizaron aún más su estructura política y social. El saqueo de Roma por los vándalos en el año 455 d.C. marcó un punto de inflexión en la historia de la ciudad y señaló el comienzo de su lento declive. Finalmente, en el año 476 d.C., el Imperio Romano Occidental llegó a su fin con la deposición del último emperador, Rómulo Augustulo. Sin embargo, el legado de Roma perduró en el Imperio Romano Oriental, conocido como el Imperio Bizantino, que continuó existiendo hasta el siglo XV d.C., cuando cayó ante la conquista de los turcos, quienes tomaron Constantinopla en el año 1453 d.C., poniendo fin a una era milenaria. Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. ¿Ya habías escuchado esta increíble historia sobre Roma? Sumérgete en el fascinante mundo de las historias romanas antiguas y comparte con nosotros qué aspectos te cautivan más. ¿Es la intriga política, las proezas militares o tal vez las complejas estructuras sociales lo que más te atrae? No dudes en enriquecer la conversación compartiendo cualquier otro detalle o curiosidad que conozcas sobre los antiguos romanos. Desde sus innovaciones tecnológicas hasta sus rituales religiosos, cada aspecto de la vida romana puede inspirar futuros videos. Tu conocimiento es invaluable
y puede ser la chispa que encienda nuevas ideas. Únete a nosotros en este viaje a través del tiempo y del conocimiento. Juntos, podemos explorar los rincones más intrigantes de la antigua Roma y llevar su legado a nuevas alturas. Esperamos con ansias leer tus comentarios y crear juntos una experiencia aún más enriquecedora para nuestra comunidad. Para no perderte ninguna de estas extraordinarias historias de los romanos antiguos, suscríbete ahora al canal, comparte este conocimiento con tus amigos y familiares. Vamos a difundir esta sabiduría. Muchas gracias por ver hasta el final y hasta el próximo video.